Amigos y amigas, ya estamos en el 11º mes de este 2014, ya es noviembre, y desde hace algunas semanas se viene escuchando más insistentemente que los precios del petróleo están fluctuando. Hace algunas semanas también hubo ciertos movimientos en las bolsas internacionales que desestabilizó el sistema financiero que todavía priva en el mundo. Y esto nos hace pensar y evaluar muchas cosas y ver no solamente al petróleo como una fuente de energía que ha cambiado a partir del siglo XIX, de los 1800, la forma en que usted y yo y nuestros antepasados se relacionaron, sino también lo que sigue después de lo que algunos llaman el pico petrolero, en el sentido de que llegamos al máximo de petróleo que puede haber en la tierra y que esto pues va a decaer, llevándonos a una crisis del petróleo que implicaría el principio de una pues prácticamente ocaso de la industrialización como la conocemos, y también tendría implicaciones muy fuertes en todo el sistema alimentario. Esto se viene diciendo desde años atrás. Hoy se empieza a dar, como les digo, de una forma más pues insistente, pero lo cierto es que cuando analizamos el petróleo o nos metemos más profundamente en su origen, vemos que hay dos teorías fundamentales. Una que seguramente usted ha escuchado, igual que yo, desde la escuela, en donde se dice que el petróleo es producto, bueno, pues de animales, de cuestiones orgánicas, desde miles y miles de años que se fueron creando en ciertas capas de la tierra y que de ahí viene el petróleo. Pero hay otra teoría en donde se dice que el petróleo está mucho antes de que usted, yo y los animalitos, cualquiera de ellos existiera. Lo que implica que si esta teoría es verdadera, pues el petróleo no se acabaría. Y no se acabaría porque las bolsas donde en un momento dado extraen el petróleo se estarían continuamente y en determinado tiempo volviendo a llenar. O sea, que en realidad lo que nos han dicho durante muchos años pues es mentira. Cualquiera de las dos teorías que nosotros tengamos en mente o nos aboquemos a investigar, lleva a un punto importante, a que un grupo de familias, un grupo de empresarios, un grupo de banqueros a nivel mundial, pues siempre han movido los hilos de la economía, de las finanzas, de la política internacional, y nos han llevado, conforme sus intereses, a determinados estadios en el planeta. De repente dándole más importancia a unos países, luego a otros, luego desviando la atención por ahí con una guerrita, por ahí con una hambruna, por ahí con un virus. Y finalmente esto pues existe. ¿Qué vamos a hacer usted y yo en este caso? ¿Qué papel juega México, nuestro país, en este punto, siendo uno de los principales productores de petróleo, con todo el rollo de la reforma energética que ya tenemos? ¿Y qué papel juega nuestra frontera? ¿Cómo está relacionado esta maquinación internacional que se está haciendo, cierta o no, en función del origen del petróleo, con nuestra frontera? ¿Cómo va a estar relacionado esto y sobre todo con la seguridad alimentaria, que es un punto de seguridad nacional? Lo vamos a ver el día de hoy con diferentes expertos, pero antes de iniciar nuestro programa, quiero decirles una frase que comentó en 1973 Henry Kissinger. Henry Kissinger fue secretario de Estado de Estados Unidos, pertenece al Club Bilderberg, del cual ya hemos hablado, y pues es muy amigo de los Rockefeller y de todo ese grupo de personas que quizá con tanto poder en el dinero, pues se creen incluso un poco más que Dios. Quien controla la comida, controla a la gente, decía Kissinger. Quien controla la energía, puede controlar los continentes. Y quien controla la moneda, puede controlar el mundo. Estamos ante un cambio de modelo económico, ante un cambio energético
quizá ante un asunto de acabarse el dólar y venir otra moneda, un cambio en la geopolítica mundial. Lo vamos a ver el día de hoy. Así que soy Edna Lorena Fuerte y les presento Dichos y Hechos. Y ahora en la primera entrada con el número 9, Edna Lorena Fuerte. Edna Lorena Fuerte, trabajando está para la gente y que todo vaya mejor. Con decisión en cada acción y hablando con sinceridad, buscando siempre solución a los problemas de la comunidad. Edna Lorena Fuerte es una mujer con temple, ella se habla derecho en un diálogo abierto, es fuerte y de palabra consistente, ella sí se compromete por ti. Edna Lorena Fuerte, más cerca de la gente, frente a la adversidad nunca se detendrá, se siente que es honesta y diferente, comprometida contigo, no le teme un desafío jamás. Edna Lorena Fuerte. Soy Edna Lorena Fuerte y les presento Dichos y Hechos. Bueno, amigos y amigas, independientemente de lo que pase con el precio del petróleo y la crisis y lo que sea, yo ya tengo mi milloncito de dólares, ¿cómo la ven? Y ahorita pues tengo un poquito de hambre, entonces venía entrando por la Primavera, crucé por la Baudelio Pelayo, enfrentito de Los Arcos, a un ladito casi del asilo de ancianos, enfrente de la parroquia de San Antonio, y me encuentro a la Marqueta. Y pues vamos a ver si me hacen válido esto o no quiero un barrilito de petróleo, aunque ya no sé si sirva o no sirva. Pero aquí, mientras tanto, me encuentro a este caballero. Hola, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Su nombre, mi amigo? Mario Alberto García. Mario, a ver, Mario, platíqueme en dónde estoy y si alcanzo con mi billetito. Claro que sí. ¿De cuánto es el billete? ¿De $1 millón? No, se alcanza eso y mucho más. Mucho más. O sea, aquí sí vale, ¿no será de plástico vale. este? Aquí sí vale. A ver, enséñeme qué hay aquí, porque es un lugar, miren, acogedor, sencillo, pero con ese sabor que uno quisiera tener en su casa. Hay platillos muy sabrosos, muy ricos, aquí los estamos viendo. A ver, Mario. Claro que sí. Unos- Aquí tenemos unos chilaquiles. Unos chilaquilitos. En salsa roja con su huevito montado. Ah, qué Están caray. bien sabrosos. Sí. Por este lado tenemos la pechuga rellena. Ándele. Está rellena de jamón y queso, bañada en crema de espinacas con su Y saladita que no puede este es faltar. petróleo, no, es cafecito, un cafecito muy rico, unos tamalitos, Unos tamalitos de rojo y de verde. Aquí tenemos el panini, el panini que es nuestra primera presentación y es uno de ellos de los más sabrositos que tenemos. Es la boquería. y una ensalada. Una ensaladita. Ajá, bueno, a ver, Mario, ¿nosotros podemos desayunar aquí? Claro que sí. ¿Podemos comer aquí? Por supuesto que sí. Y si yo ando muy carrereada Ajá. y tengo que llevarle comida a mis hijos, a mi esposo o a quien sea, Ah, claro. ¿puedo pasar por la comida aquí? Por supuesto. A ¿Nos ver. puede hablar con anticipación? Ajá. ¿Nos puede hablar con ¿A qué número? anticipación? ¿A qué número, Mario? Tenemos ahorita el 623-0007. 623-0007, Claro La que Marqueta, aquí por la Baudelio Pelayo. Y entonces, Claro. si ustedes no tienen tiempo para cocinar, aquí pueden venir por sus platillos, ¿cierto? Claro, aquí los esperamos con gusto. Entonces, puedo llevar comida para llevar, puedo venirme a tomar un cafecito, a desayunar, a Claro. comer. ¿Tendrán internet, Mario? Claro que sí. O sea, ¿es Wi-Fi de Grab? Sí, Sí, de de grapa, free. ¿sí? ¿De free? De free. Ah, bueno. Oye, y entonces me puedo venir a tomar un cafecito, a leer un libro, cafecito, claro a que gusto. sí, a gustito. Aquí Sí. los esperamos con gusto y espero pues la presentación de nuestro platillo les haya gustado. ¿Tienes buena mano, Mario? Está exquisito. ¿De veras? Yo a las pruebas me remito. ¿Quién te enseñó a cocinar? Gracias a Dios la escuela de la vida me ha enseñado muchas ¿Y cosas. cómo se llama la vida? A ver, dime. La escuela se llama La Cocina Rica con La cocina rica con Mario. ¿De dónde eres, Mario, originario? de San Pedro, Coahuila. Ándele, San pues de Pedro, allá del San Pedro de las Colonias, Coahuila, un saludote a todos ellos y a Villas del Sur, donde vive Mario. Claro que Así sí. que estamos en la Marqueta y vamos a platicar sobre el petróleo, la crisis, se acaba o no se acaba,
y cómo nos va a afectar a usted y a mí, pues para por lo menos comernos un rico platillo. Aquí los esperamos. Gracias. Bueno, amigos y amigas, seguimos en La Marqueta y en una mesa y en un ambiente muy agradable. Quiero decirles que me complace tener nuevamente aquí con ustedes a 5 jóvenes. Hoy sí vinieron las mujeres, cosa que nos da mucho más gusto, de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el campus aquí de nuestro querido Juaritos. Y me da mucho gusto que vengan porque se han sobrepuesto no a las felicitaciones de algunos de sus maestros, como son el maestro Gustavo Calderón o Miguel Ángel Calderón, a quien les mandamos un caluroso y afectuoso saludo, y también a la maestra Zaida Longoria, que reconoció la participación de ellos en otro programa en donde nos acompañaron los muchachos, sino a aquellos que haciendo una crítica mordaz, pues no reconocen lo interesante que es que se planten en unas cámaras unos jóvenes que están echando ganas para la vida y que en lugar de apoyarlos y de poder hacer su labor presentándose, pues resulta que nada más hay críticas. Entonces, un abrazo a toda la gente verdaderamente propositiva que encuentra espacios para expresarse y que se atreve a expresarse. Así que yo le doy la bienvenida, primero las damas, porque el otro día no nos trajeron, hoy sí ya vienen. Carla Janet Ortiz Hernández, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien. También tenemos a nuestra amiga Lorena Giselle Alvarado Guzmán. Lore, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Me da mucho gusto estar aquí con usted, acompañándole en su programa, y gracias por la invitación. También tenemos a nuestro amigo Melchor. ¿Cómo estás, Melchor? Muy bien, gracias de nuevo por la invitación. Vamos a estar abordando lo que es el tema de lo que es el petróleo, las posibles bajos de costo que va a haber en estos próximos días. Muy bien. Jesús, ya lo estás pronosticando. Jesús Gámez, a ver. Hablando aquí un poco sobre estos temas importantes a nivel internacional que ponen pues a México en punto por ser uno de los países más importantes a lo largo de la historia en el mundo del petróleo. Se fijan que tienen verbo. A ver, Carlos Iván Montoya, ¿cómo estás, Carlitos? Bien, gracias. Lo interesante es poner las cosas en la mesa, así como estas galletitas ricas, para que usted y yo sepamos algo más de lo que nos dicen. Y para eso, bueno, pues los expertos. Así que me da mucho gusto, como siempre, recibir a un buen amigo, que aparte es excelente persona y excelente profesional, Misael Maínez. ¿Cómo estás? Maestro de la universidad, analista, ¿qué más eres? Muchas gracias, por suerte tu amigo, muchas gracias, Edna. Gracias por invitarme, gracias. Gracias por venir nuevamente, Misael. Y bueno, dos estudiosos profesionales que seguramente van a aportar mucho a este tema, el maestro Gabriel Muñoz Apien. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, y nuestro amigo Juan Carlos García Rosales, también maestro del TEC de Ciudad Juárez. Muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco la invitación y más que nada el hecho de compartir los conocimientos de ustedes hacia mi persona. Bueno, quién sabe si lleguemos a un acuerdo, pero por lo menos lo ponemos en la mesa para que usted investigue. A ver, ¿por dónde empezamos, Gabriel? Empezamos por los gringos, por los sauditas, porque si los rusos, que si ya se acaba el petróleo, que si, Bueno, esto es algo muy complejo, ¿no? A nivel internacional, el contexto está muy crítico. Hemos visto una baja en los precios internacionales en los últimos meses, alrededor de una baja del 20%. ¿no? Esto se debe a muchas cosas. Primeramente, hay una sobreoferta. Mucho petróleo. Debido a... Pues no, que ya no había y ya se iba a acabar. No, de que hay. Lo que pasa aquí es que la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pone máximos de producción diaria para controlar los precios internacionales. Aquí lo que pasa que ciertos países externos, como lo está haciendo Arabia Saudita, Kuwait, ya se han añadido otros países, están produciendo de más. ¿Por qué? Porque tienen gran interés en que los precios internacionales bajen. Bueno, a nivel global, ellos tienen interés en que baje el precio del petróleo. En que baje el precio del petróleo para tener poder, para hacer frente a cuestiones políticas contra Rusia. Eso es por un lado. Las últimas estadísticas que salieron estos días sobre la demanda internacional también esperan una reducción alrededor de un punto porcentual en la demanda internacional. Por eso, debido también a la poca estabilidad de comercio de Unión Europea, de Estados Unidos, sobre todo en consumo de bienes, una baja producción
estamos en un estancamiento a nivel económico internacional, esto baja la demanda, entonces sobre todo la oferta y la demanda pues, van a una sobreoferta y una demanda baja. Por otro lado, también Estados Unidos, que era uno de los principales importadores de petróleo, se espera que en los próximos años empiece a ser un país exportador. Se han descubierto muchos yacimientos en Houston, en ciertas áreas que están lo que le llamamos el sand oil, que está en tierra fértil, ¿no? que tiene un costo bajo de extracción. Comparado con el de México, que ya nos acabamos de cantar él desde hace 30 años. Sí, nos hablamos de la superficita, tenemos que meter... aquí en México tenemos mucho petróleo, sí, en aguas ultraprofundas, alrededor de 3 kilómetros de profundidad. No tenemos ni capital, no tenemos ¿Pero ni ahí vienen las empresas extranjeras? Vienen las empresas extranjeras, entre comillas. ¿Por qué? Porque con esta baja de precios internacional, la pregunta para estas empresas es, ¿nos conviene o no nos conviene entrar a México? A ver, ¿cómo nos va? En la parte de México hay interés únicamente han manifestado interés en venir a integrarse empresas españolas. No ha habido otras, por ejemplo, Estados Unidos no ha mostrado todavía interés de entrar al mercado mexicano. Pero la parte de España, sí, ellos sí están muy interesados en hacerlo. Podemos hacer una analogía, por ejemplo, con Brasil, donde los cambios son buenos, pero tienen que darse en cierta medida, o sea, con cierto grado de cambio. No puedo hacer un cambio radical porque eso me afectaría. O sea, no puedo subir el precio de la gasolina de manera rápida porque eso me afectaría. No puedo bajar el precio de la gasolina tanto porque eso me afectaría. O sea, hay un cierto rango en el que debo de mantener el precio, independientemente de la producción que yo tenga. Misael, en el contexto internacional, ¿cómo va rebotando? Ya nos dio el panorama general, Gabriel, ¿cómo va rebotando esto en nuestra vida diaria? Aquí hay dos asuntos importantes que creo que debemos de rescatar. Uno, hablar de petróleo, estamos hablando del 30% de la fuente de energía, de todo el mercado energético, el 30% lo representa el petróleo. Si nos acotamos a ese mercado estrictamente, México únicamente aporta el 0.7%. O sea, somos una minusculita en el global, en el contexto global. La producción de petróleo mexicano, con todo el respeto, no pinta, ¿verdad? Estamos hablando del menos del 1%. Pero si lo nacionalizamos, es un problema sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque bueno, las finanzas dependen en más del 40% del presupuesto federal depende de Pemex. Sin embargo, esa carga fiscal que le representa a Pemex el 57% de sus ingresos, significa... El 45% del presupuesto federal lo aporta Pemex. Lo aporta Pemex gracias a que paga un 57% de sus ingresos. O sea, por eso está desfondado, por eso que el rollo de la reforma... Nos lleva exactamente a que a septiembre de este año Pemex tiene una pérdida de 149 mil millones de pesos. O sea, es mucho totote. Es la mayor pérdida desde el 2000, ¿verdad? Es el año que ha registrado la mayor pérdida hasta septiembre, contabilizada hasta septiembre. Grave. Tan solo en el último trimestre, Pemex tuvo una pérdida de 59 mil millones de pesos. Grave. Entonces, la situación para Pemex es que los pronósticos que tenía de inversión en la ronda cero, porque recordemos que ahora a partir de la reforma hubo la ronda cero, es decir, aquellas áreas donde Pemex iba a hacer su propia inversión para iniciar a explotar, se van a ver afectados. La otra, la ronda 1, o lo que sería propiamente la invitación a que las empresas participen, también se va a ver afectada. ¿Por qué razón? Porque el precio del barril evidentemente bajó, trae una pérdida de entre el 12 al 20% dependiendo del tipo de barril, del tipo de petróleo que analicemos. Y ya Hacienda lo bajó en el presupuesto a $79. A 79, ¿no? De hecho, bueno, nada más para cerrar. Esa baja en el precio lleva a que las empresas que quieran invertir, la parte atractiva de la reforma energética de México era que para poder extraer nuestro petróleo hay que ir a las aguas profundas. Sí. Pero eso requiere un costo, una inversión muy alta. Esa inversión se iba a poder hacer gracias a que el precio del barril estaba arriba de los $100 o los $100. Convenía a quien metía lana para perforar. Convenía invertir porque se iba a recuperar. Sí. Con la baja del precio, las inversiones se detienen. ¿Por qué razón? Porque las estimaciones que hay de organismos internacionales es que una empresa, para que decida invertir en aguas profundas, el precio de equilibrio para ellos es de $80. Entonces ahorita hay un riesgo muy alto para ellos porque, bueno,
Si el precio sigue a la baja, evidentemente voy a perder. Ahora, si consideramos la tendencia del precio del petróleo, hay 3 picos importantes. El primer pico fue en 1864, cuando se dio el boom en Pensilvania. De ese año hasta el año 2008, se mantiene en una banda que promedia los $20. En el 70 es cuando empieza a subir el precio, de $10 al 79 se va a $100, que es cuando íbamos a administrar la abundancia, porque evidentemente de 10 a $100 es un brinco enorme. Olvídate. ¿Se acuerdan de López Portillo? Y los que no, pues chéquenlo en internet. ¿Verdad? Entonces, en ese momento el precio se mantiene 2 años, 3 años y empieza a bajar. De ese pico hasta el 2008 se mantiene en $40 la banda en promedio del precio. Del 2008 al 2011 vuelve a bajar y está en una banda más o menos de $60. Y traemos ahorita un pico de $111 en el 2011 y ahorita ha bajado un poco a lo que tenemos ahorita de $80. Si analizamos las tendencias o corremos una serie de tiempo, lo más probable es que en los próximos años la banda de flotación del precio del petróleo ande por los $60. Entonces, evidentemente, los pronósticos para quienes querían invertir en aguas profundas lo tienen bajo una reserva muy alta, ¿verdad? Porque dicen, bueno, estamos arriesgando mucho dinero. Ahora, ¿por qué se invirtió en los últimos años en aguas profundas? Porque el precio del petróleo del 2008 al 2011 estuvo rondando los 100 y eso les generó un superávit de más de $1.5 billones para poder hacer esas inversiones. Okay. Si se cae el precio, esa inversión evidentemente se va a detener, ¿verdad? Entonces hay un riesgo. ¿Los jóvenes qué dicen sobre el petróleo? A ver. Creo que este producto va a afectar la economía del país en varios aspectos. O sea, va a bajar, si llegara a bajar el consumo de la gasolina, va a ser casi imposible que crezca la economía del país. Carlos. Bueno, pues aquí esto empezó en Arabia Saudita. Ellos, como ahorita estábamos diciendo anteriormente, empezaron a hacer una mayor producción, sus reservas aumentaron, así que por lo tanto ellos bajaron su precio como una estrategia de mercado. Es como si usted tuviera, no sé, digamos que cada uno aquí tuviera una tortillería, todos los venderíamos como a 13 pesos más o menos el kilo. Si usted lo bajara a 10 pesos de repente, pues todos se van a ir con usted. Claro. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Pues ya no nos van a comprar tanto. Eso es lo mismo que le podría pasar. ¿O bajas el precio? Sí, bajo el precio o no me compran. Sí, es lo mismo que pasaría aquí con el petróleo. ¿Y qué es lo que está? ¿Quiénes son los principales afectados? Bueno, mayor directamente, obviamente, sería la Federación de Rusia. Ahorita Rusia acaba de firmar un contrato, pero de venta de gas con China, que va a ser de 40 años y como $400 mil millones más o menos. Eso tal vez podría ayudarla a que no afecte tanto su economía, ese movimiento de petróleo que surgió en Arabia Saudita, pero de todos modos el petróleo es una de sus grandes fuertes de impreso. Lorena, ¿cómo nos afectaría aquí en México? Porque bueno, ya nos dijeron aquí los académicos que al momento de bajar el precio del petróleo, pues obviamente si Pemex es el que más recursos le pone a las finanzas públicas y al presupuesto, pues no va a haber mucho dinero para subsidio. Y ya hace unos días, pues ya se volvió a pedir otro préstamo. Cuando el gobierno habla de déficit, aumenta el déficit, quiere decir que aumenta su préstamo, que pidió prestado, se está endeudando, o sea, como país nos estamos endeudando. Nos afecta bastante porque, como dice, una economía nunca está estática, siempre está en continuado movimiento. Entonces, se aumenta el déficit, el gobierno tiene que tratar de, pues sí, de mantener o conseguir fondos, por así decirlo, para poder pagar la deuda, pero pues estamos hablando de miles de millones, que es lo que se debe ahorita. He visto lo que es la balanza de pagos y el déficit está muy elevado. El precio, muchas personas aquí... ¿Qué es la balanza de pago? Pocas palabras ahí, ¿cómo va lo que recibe usted? Ajá, lo que recibe. Lo que le sale. Sí, los activos y los fijos. Si gasta 15, pues anda usted medio mal, ¿no? Sí, sí anda con, pues sí, con un déficit. ¿Con déficit? Aquí lo vemos mucho como lo comentábamos al inicio, o sea, los derivados. Muchas personas van a decir que no nos afecta porque no uso carro, porque no uso esto, pero pues es en cualquier producto, un simple botella de agua, en la ropa. Sí, mi botella de agua. ¿Qué más, Melchor? Vamos a dejar que Melchor nos platique también. Gracias, mija. Los derivados más útiles que utilizamos de lo que es la gasolina, pues es del petróleo, perdón, pues es lo que traemos ahorita puesto. ¿Qué traes puesto? La ropa. ¿Cómo que la ropa se va a hacer del petróleo, Melchor? Se me hace que no andas mal. ¿Proviene de un derivado? ¿A poco? ¿Será cierto? Sí. ¿Sí?
es un derivado de lo que es el compuesto de la ropa. Entonces, en lo que estamos aquí discutiendo desde el sexenio de Luis Echeverría, desde que México entró a lo que fue la globalización en 1986, que se entró al GATT para una inversión de las demás naciones, durante el gobierno de Portillo, de López Portillo, el precio del barril aumentó y entonces la economía de México en un tiempo se estabilizó. Posteriormente llegaron los demás sexenios y hubo ahí ya no estuvo estable lo que era el precio del barril en frente a otras naciones. Y lo que está sucediendo ahorita es que la gasolina y los derivados están bajando, pero no es conveniente en algunos casos para México. ¿Por qué? Porque como el petróleo contiene muchos derivados y el petróleo aquí de México es muy grueso, no se obtienen demasiados que pudieran cubrir algunas necesidades de aquí de la nación, por llamarlo así. ¿Tú qué dices, Chuy? Porque se nos está acabando el tiempo y se me hace que no vamos a tener que ir a otro, pero pues vamos a escuchar a Chuy. Bueno, en este caso lo que comentaba mi compañero Melchor es que en México o varios países de la globalización económica, pues ya no están volteando a mirar a México como la gran potencia que en su momento llegó a ser México respecto al petróleo, porque lo comentaba perfecto, de que ya algunos países ya no confían en México, que su petróleo ya no iba que ahora va un poco más contaminado, de que ya no se le pueden sacar más derivados por barril, y esto hace que el precio también baje del barril mexicano. Entonces, si se va a una deficiencia económica, ¿qué pasaría? Que puede haber hasta conflictos bélicos, y lo podemos ver con Siria e Israel, que se están peleando ahí también un poco sobre el dominio del petróleo en ese aspecto, y que puede ser que intervengan otros países para aprovecharse de estos problemas, y eso es lo que a lo mejor la comunidad internacional no se está dando cuenta. Pero ahí les va la frase del día de hoy. A veces la gente no quiere escuchar la verdad, porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. A veces vivimos en una burbuja y nos quedamos en esa burbuja. Y a veces a mí no me importa más que mi propio contexto, mi tecito y mis galletitas y que ruede el mundo. No más que yo estoy en el mundo. Y si rueda, o se tambalea, o se cae, o se parte, o se incendia, pues yo voy en él. Lo que tratamos de transmitirles es información para que usted, amigo y amiga, abra un poquito más los ojos y se interese en estos temas que parecen tan difíciles, económicos, tan reborujados, ¿verdad? Que nos da a veces tedio, o simplemente digo, bueno, ¿yo en qué puedo influir? Bueno, sí hay manera de influir. Primero, como lo decía Juan hace ratito, finalmente haciendo conciencia de nosotros mismos y aplicando pues la información que se nos proporciona. Más que antes de aplicarla, tenemos que desmenuzarla, analizarla. Ya le hemos dicho que no se coma todo lo que le avientan, porque finalmente le pueden aventar algo que no nos guste mucho o que no sea muy bueno para la salud en todos los sentidos. México se está transformando, no sé en qué medida, ha habido muchos movimientos, ya está convulsionándose el país. La parte económica y petrolera es algo importante que definitivamente nos va a llevar a otro estadio. ¿Qué estadio es? No lo sé en este momento. Lo cierto es que la globalización efectivamente nos envuelve, estamos en ella y no podemos dejarlo de lado. Lo que está pasando allá en Siria, en Kuwait, en Arabia, nos afecta tarde o temprano aquí. Y aquí muy particularmente, como dijo Melchor, en cosas tan sencillas que uno no pensaría en el momento, como la ropa. Y de eso vamos a hablar en el siguiente programa, porque aquí no los voy a dejar ir y nos vamos a quedar. Mientras tanto, pórtese bien, cuídese mucho y nos vemos la próxima semana. Edna Lorena Fuerte.